los dejo con ellos y vamos a disfrutar de la exposición y le damos un fuerte aplauso, una fuerte bienvenida. Uno de los primeros ideólogos de esto, muchachos, estamos acá, ¿sí? En esta Feria del Libro, porque acá el compañero con otros compañeros se inició esto, gracias a Dios, siguió creciendo, ya va por la 14. 13. Ojalá que haya muchas más. Bueno, otro libro que les recomiendo que me gusta mucho son Cuentos y Poemas para Ilusionar, un libro que tiene César también, anterior a este. Es muy práctico porque tiene, aparte de cuentos, algunos trucos de magia, ¿sí? Magia que a muchos de los chicos les gusta. Me acuerdo de esa presentación, fue muy linda, muy emotiva en una ciudad ahí en Perugorría, ¿te acordás? Después este libro, ya conocen el 1, bueno, está el 2 acá, Postales de mi Pueblo 2. El que presenta hoy obviamente está el 1, se lo recomiendo también. Sí, parece que me está pagando para publicidad, pero no, en serio. Yo los leí, están buenos. Así que los dejo con él. La verdad que, aparte de amigo, escritor, ya saben, a los que lo conocen, mago, poeta, profesor de música, tiene muchos atributos el compañero. Así que un fuerte aplauso para él, por favor. Te dejo, César. Bueno, ante todo, buenos días. Es cierto lo que decía Ariel, él no estaba designado para hacer la presentación, pero estaba mirando y era la única persona que podía hablar bien de mí, entonces era como que tenía que ser él. Bueno, vamos a hablar un poquito del libro Postales de mi Pueblo 2. Ayer estábamos hablando con mi alumna que me sigue después en esta presentación, con Linda, y yo le estaba diciendo más o menos cómo tenía que encarar su presentación, y a la vez estaba como imaginándome cómo sería la mía también, y yo le decía a ella, tenía que comenzar por el principio, o sea, cuando se comenzó a gestar la idea. En este caso particular, en el libro de Postales, la idea se comenzó a gestar hace muchísimo tiempo. Es más, yo le contaba a ella que, por ejemplo, cuando yo era muy chico me gustaba mucho mirar fotografías. Mi pasión era mirar fotografía. Entonces, ahí comenzó, por eso justamente se llama Postales de mi Pueblo, porque todos los cuentos comienzan a partir de fotografías. A partir de fotografías se encadenan un montón de historias, de anécdotas, de cuentos, algunos que son reales, con fundamento histórico, otros que viven y vivían solamente en mi cabeza, y bueno, los pude transformar en cuentos. Bien, como les contaba, comenzaron con fotos. Después, un día cuando iba a presentar el primer libro que se llamaba Ser Correntino, de mitos y leyendas, y me había ido a la ciudad de Corrientes capital, porque mi libro se estaba editando en Moglia, una de las principales editoriales de Corrientes, y ahí me encuentro con un escritor, un arquitecto, que estaba trabajando también en su libro, que era un libro de fotografías. Él fotografiaba tumbas y daba la explicación arquitectónica, digamos, de las tumbas. Y me pareció muy interesante, no la temática de él, sino en cuanto a basarse en fotos. Y mi idea también era hacer algo parecido con las fotos, porque yo soy coleccionista de fotos de hace muchísimos años. Tengo muchísimas fotos de Curuzú, o sea, de la ciudad de Curuzú, Cuatiá, de personas, de personajes, de edificios, en fin. Entonces tenía que hacer algo con esas fotos. Pero todavía no le encontraba la vuelta de cómo transformar esas fotos, esa cantidad de fotos que tenía en un libro. Y ahí seguía mientras escribía otros libros, este otro, el de la foto, estaba ahí como en espera.
Y fue en el 2020, que quizás todos recordarán ese 2020 de acá a la eternidad por el tema de la pandemia. Bueno, ahí fue cuando tuvimos que hacer un parate en todo lo que eran nuestras tareas laborales, digamos, de la escuela. Entonces fue cuando me decidí a retomar el tema de la escritura, que ya lo había dejado, y comencé a escribir algunos cuentos, pero en principio era solamente para mí. Y paralelamente a eso hice una página en Facebook que se llama Postales de mi Pueblo, no sé, algunos por ahí lo pueden, la habrán visto. Y hice esa página justamente para subir fotos y dar a conocer un montón de fotos de las que yo tenía, para que la gente también se entere de algunas cosas de nuestra historia, y también a la vez tratar de incentivar a la gente para que también me cuente historias y me pasen fotos, cosas que ha sucedido. Muchas historias de las que están acá, que están en los otros libros plasmadas, fueron contadas en principio por algunos de los amigos de la página de Postales de mi Pueblo. Bueno, empezaba a subir fotos, me hacían comentarios, y entonces ahí empezaba a imaginarme algunas historias, y así fue como empecé a escribir los primeros cuentos de Postales. En principio los primeros cuentos fueron básicamente recordando algunas anécdotas y algunas travesuras de cuando era chico. Y después fue ir relacionando con algunas fotos. Por ejemplo, yo hice la secundaria en la escuela técnica, que estaba acá en la esquina, donde hoy es Musimundo, o sí, Musimundo, ¿no? Y bueno, y mis hijas, por ejemplo, mis hijas que tienen 20 y algo de años, no pudieron conocer. Solamente por foto y solamente por mis historias conocieron ese lugar. Entonces, era como que tenía que escribir. Por ahí está uno de mis hijos, que era uno de los que yo le sentaba y le contaba historia, que ya estaba cansado ya. Entonces tenía que buscar otra gente para contar esas historias. Entonces me decidí a escribir, y por ahí salían algunas historias que estaban muy, muy relacionadas estrechamente con la historia de Curuzú-Cuatiá. Y el otro día agradezco la presencia ahí del señor Néstor Altamirano, que se encuentra acá entre el público. Hablando con él, decíamos que por ahí también es necesario aportar datos históricos cuando nosotros hacemos algún trabajo, pero esos datos históricos tienen que estar muy, muy, o sea, minuciosamente, como tiene que pasar varios filtros, digamos, como para poder decir, bueno, esto sí sucedió. Porque la verdad que muchas veces, y a mí me causa un poquito de descontento, y por eso justamente en Postales de mi Pueblo 2 yo hago referencia a los símbolos de Curuzú-Cuatiá, porque generalmente cuando uno busca información, cuando se acerca el 16 de noviembre, busca información en internet sobre Curuzú-Cuatiá, y lo primero que encuentra, copian, pegan, lo imprimen y presentan como que esa es la verdad, y no se sientan a ver de dónde sacaron esa información, a ver si esa información es realmente fehaciente, si tiene respaldo histórico, y muchas veces no. Entonces es como que también es una responsabilidad de nosotros los que escribimos y transmitimos algo de nuestra historia, fundamentar las cosas que nosotros escribimos. Por ejemplo, les voy a hablar de algunos de los temas que están acá en Postales de mi Pueblo 2. Uno es, ¿saben lo que es esto o no?
¿Saben lo que es ese dibujo? ¿Qué es ese dibujo? El escudo de Curuzucuatiá. No sé si ustedes notan alguna diferencia con el escudo que nosotros solemos ver en varios lugares. Hay muchas diferencias, ¿no? Este dibujo que está acá en la portada del libro está basado en el dibujo original hecho por la señora Bali Casal en el año 49. Este dibujo. Como verán, hay muchas diferencias con los dibujos que se fueron realizando posteriormente, donde los dibujantes, desconociendo un montón de cuestiones de la ciencia del blasón, que es la ciencia que sirve de soporte para dibujar los escudos, desconociendo un montón de cosas, hicieron los dibujos y los fueron deformando, y no sé si intencionalmente o por desconocimiento, al escudo. Y acá está la explicación de toda la simbología de la ciencia del blasón. Cuando yo estaba escribiendo este libro, entre los papeles que tenía, me encuentro con unos escritos del señor Horacio Julio Rodríguez, que me había dado en su momento, justamente que estaba relacionado con el escudo, y ese escrito que hizo el señor Horacio Julio Rodríguez no lo había publicado nunca. Y era una investigación muy, muy profunda sobre el escudo, y a mí me parecía que no podía estar en conocimiento del pueblo y de la gente. Entonces, acá, como soporte y explicación del escudo, está la investigación del señor Horacio Julio Rodríguez. También el otro día estuvimos hablando en el Colegio San Martín, hablando sobre Curuzucuatiá y el significado de la palabra Curuzucuatiá, que también tiene toda una fundamentación histórica. Yo me basé en la explicación del señor José Irigoyen, que fue un historiador y aparte profesor de lengua de guaraní, un tipo muy con mucha experiencia y sabiduría en el tema. Entonces me basé en lo que él había expresado y explicado para el nombre de Curuzucuatiá. Es decir, toda esa parte que tiene que ver con la historia, yo recurrí a personas que se han dedicado profundamente al estudio de nuestra historia y de los símbolos. Y en cuanto a la bandera, que todos conocemos, la bandera de Curuzucuatiá, tiene una historia que en parte es la que nosotros conocemos y hay una parte que está como inconclusa y que no se sabe realmente cómo terminó siendo terminó teniendo la forma que tiene ahora. Pero también el doctor Horacio Julio Rodríguez fue uno de los que investigó y estudió ese tema y también hizo una exposición ante la Junta Histórica de Corrientes, un texto muy bueno, que fue también lo que yo transcribo acá en el libro. Bueno, eso es en cuanto a la historia de Curuzucuatiá. Después, lo que se van a encontrar también en el libro son historias de barrio, donde nosotros revivimos, digo nosotros porque yo me he encontrado con muchos amigos que cuando leen los cuentos es como que se sienten identificados porque la mayoría hemos vivido la misma infancia, que está muy lejos de la infancia de los chicos de hoy. O sea, nosotros hemos nacido y crecido jugando, sin celulares, corriendo, no sé, teniendo ese verdadero sentido de lo que es el compañerismo y la amistad, con el juego, con las charlas, con las travesuras también, y revivir esos momentos que están muy lejos
en la distancia, pero siempre están muy vivos en nuestra mente, es como revivirlos de nuevo y dejarlo plasmado, en este caso en el papel. Es como que nos sirva a nosotros como una especie de terapia. Por eso le aconsejo a aquel que le guste escribir que lo haga, porque es una muy linda terapia. Es una forma de desagotar muchos sentimientos que están por ahí dormidos y guardados en nuestra cabeza. Y yo creo que, como le contaba ayer a Linda, cuando uno escribe, se libera. Cuando uno escribe, se libera. Y es una de las formas de sentirse libre, es escribiendo. Ya sea fantasía o lo que quieran escribir, porque en el mundo de la literatura no hay límites. Eso tengan presente que es así. Uno puede escribir lo que se imagina y también lo que no se imagina. Eso, y después, bueno, también hablo sobre los negocios de Curuzucuatiá, cómo fue evolucionando nuestra ciudad a partir de muchos negocios, de muchas personas, de inmigrantes que han llegado a nuestra ciudad y han aportado su grano de arena, como los principales negocios que hubieron acá en Curuzucuatiá. No sé, Gran Izquierdo Funcional, por ejemplo, que estaba ahí, que hoy más o menos lo que la hemos conocido, estaba ahí al lado del casino, de donde está el casino. Tiene más o menos, sigue teniendo la misma fachada y todo, pero ha cambiado mucho. Y ese lugar, por ejemplo, ha sido un lugar que en su momento fue muy, muy revolucionario, porque era muy, muy nuevo y a la vanguardia de lo que era el lugar. Era uno de los lugares de ese tipo de negocio. Habían dos, uno estaba acá y otro en Corriente Capital. Después, edificios como este donde nosotros estamos, por ejemplo, que tiene más de 100 años, la municipalidad, la sociedad italiana, fueron los primeros edificios de la ciudad, fueron los edificios que fueron formando y armando el rompecabezas de lo que hoy es nuestra historia. Por eso, toda esta información que yo le doy es justamente lo que se van a encontrar en el libro. Hay información histórica, hay anécdotas, hay cuentos. No sé si quieren le leo un cuento, ¿sí? Pero mejor aún, le voy a invitar a mi alumna predilecta, que ayer le hice leer un cuento, y de paso para que se ponga un poquito más, se ablande un poquito. Le pido un aplauso para Linda. Bueno, el cuento que va a leer Linda es un cuento que se llama Chaque el tren. Es un cuento que está basado en otro cuento del señor René Bordere, que cuando yo leí el cuento de René Bordere, él contaba cómo fue la llegada del primer tren a Curuzucuatiá. Contaba cómo era el lugar, cuáles eran las autoridades que habían llegado. Y yo, cuando leí ese cuento, yo me imaginé inmediatamente una historia que hubiese transcurrido también en ese momento y en ese lugar. Por eso, en el libro digo que fue inspirado en el cuento de René Bordere, aunque René Bordere no se imaginó ninguna historia dentro de eso que fue la primera llegada del tren a Curuzucuatiá, y que fue en la estación que hoy la llamamos Vieja Estación, que es la que está al este, ahí yendo para el Centenario. Esa fue la primera estación, y ahí llegó el primer tren. Y este va a ser el cuento que va a leer Lynn.
presentarte o...? Jack el tren. Corría el año 1898. En ese momento, Curuzucuatía ya ostentaba hacia una década el título honorífico de ciudad. En la calle Curuzucuatía, Verón de Astrada, desde 1900, ya se despertaban las primeras obras majestuosas que enorgullecían a los pobladores. Los edificios del Club Social, 1887, y el Palacio Municipal, 1888, emergían desde la faz de la tierra para embellecer el paisaje cotidiano y desterrar poco a poco la envidia de las grandes urbes. El frío invierno trajo consigo una noticia progresista y por demás alentadora. Ya llegaba el primer tren a la ciudad, en el cual vendría el señor gobernador, don Juan Esteban Martínez, con su comitiva para inaugurar el tramo de Montecaseros, Curuzucuatía. De aquí saldría para Goya y de allí finalmente hacia Corrientes Capital para completar su recorrido. Desde que se instaló la noticia en el pueblo, no existió lugar donde no fuese ese el tema obligado de conversación. En todas las reuniones se hablaba únicamente de eso. Algunos decían ser eruditos en los asuntos ferroviarios y otros, los más sinceros, manifestaban abiertamente su ansiedad por conocer esa maravilla de la ingeniería moderna y declaraban sus deseos de tener algún día la posibilidad de viajar en alguno de ellos. La llegada estaba prevista para el 9 de julio, para sumar a los festejos de la independencia de la patria. Pero obviamente el hombre propone y es Dios quien dispone. Por razones de organización y ultimación de detalles meramente técnicos, el arribo se pospuso para el 12 de julio, 3 días más tarde. Tremenda responsabilidad caía sobre la espalda del intendente municipal de Curuzucuatía, don Florencio Samuel Acuña, quien debía estar en cada uno de los detalles para que la comunidad y la incipiente ciudad representada en su persona estén a la altura de las circunstancias. Sabía que ese día los vecinos se congregarían de forma masiva en el flamante edificio de la estación de trenes, que estaba al este de la ciudad, casi en las afueras. Aún no existía el barrio Centenario Argentino, el cual se fundó en 1909. Entonces llamó al comisario Jorge Galarraga para ponerle al tanto del cronograma previsto para ese día y encomendarle de forma expresa y tajante la seguridad del lugar. No quería ningún tipo de disturbios ni dejar nada librado al azar. Galarraga inmediatamente, después de recibir las directivas del señor intendente, reunió a sus hombres y le puso al mando del operativo al agente Salvador Castañeda, el más antiguo de los efectivos. Castañeda, al igual que el resto de los policías, no era muy letrado, apenas si sabía leer y escribir. Su aspecto físico era muy intimidante, morocho, alto y muy robusto, con un cuerpo tallado por las tareas rurales, respetado y temido por el pueblo, con fama de muy pocos amigos, conocido por todos como Sargento Chicotazo, apodo que se había ganado en las bailantas por evitar disturbios y sacar a los pendencieros a fuerza de rebenque, cachetadas y cintazos. Ese 12 de julio todos querían hacerse eco de ese momento tan trascendental para el pueblo. Tal como lo había previsto el intendente, desde la madrugada comenzaron a llegar de diferentes puntos del pueblo hombres y mujeres a caballo. Familias que provenían de campos vecinos se hacían presentes en jardineras, sulquis y carros. Poco a poco aquel lugar solitario iba cobrando vida. A las 6 de la mañana, en punto, llegó Castañeda con su personal. El lugar, además de estar colmado de gente, estaba exageradamente adornado con flores, cintas celestes y blancas, banderines y banderas argentinas. Los vecinos seguían llegando.
Todos acudían a presenciar ese magnífico momento que marcaría el inicio de un gran progreso para nuestra ciudad y la región. Todos querían lucir sus mejores atuendos. No era para menos, había que estar acorde al acontecimiento. Se trataba ni más ni menos que la llegada del primer tren a la ciudad, que traería en él a la ilustre visita del gobernador Martínez, un hecho sin precedentes en la localidad. El pueblo entero había acudido a la cita. Algunos aprovechaban la espera para recorrer el magnífico edificio. Contemplaban con asombro la arquitectura con aire inglés y otros miraban con orgullo una y otra vez los carteles que se encontraban a ambos lados de la estación, que rezaban en letras grandes Curuzú-Cuatiá, que recibiría desde ese día a todos los viajeros, en la condición que fuere, turistas, inmigrantes, vendedores o buscadores de sueños. Castañeda caminaba entre la gente con el pecho en alto, arrastrando la azotera de su rebenque por el suelo de manera intimidante, porque había relojeado entre las personas que andaban en la estación, algunos a los que él había dejado marcado su chicote por el lomo en algún baile. Entre medio de la multitud apareció Timoteo Almeida, que traía una curda de varios días, pero al igual que el resto no se quería perder ese maravilloso acontecimiento. Las chismosas lo miraban a Timoteo y cuchicheaban entre ellas y lo señalaban con el dedo. Otras agitaban sus cabezas de un lado para otro diciendo ¡qué vergüenza, qué vergüenza! A pesar de su estado de ebriedad, él podía advertir los descalificadores comentarios y las miradas turbulentas de las chusmas, y para apaciguarlas solo daba a una por una tomando el ala de su sombrero y agachando apenas su cabeza mostrando su mejor sonrisa. Caminaba en zigzag entre la gente, quería disimular su borrachera, pero se balanceaba cada vez que se quería quedar quieto. Sus ojos rojos y párpados a media hasta lo delataban, sin mencionar su perfume etílico, el tambaleante caminar, la desprolijidad de su cabello y ni hablar de su ropa. Se recostó sobre uno de los carteles y un grupo de gurises que pasaron corriendo, seguramente jugando a la mancha, lo empujaron sin querer. Se comenzó a balancear en todas direcciones hasta que finalmente su propio impulso lo llevó a caerse sobre las vías. El agente Castañeda inmediatamente lo advirtió y salió corriendo hacia el lugar. Pegó 2 rebencazos al suelo y lanzó un fuerte grito. ¡Salí de ahí, Añamembucaú! ¡Chaque el tren! Tras el grito de Castañeda hubo un rotundo silencio, hasta que un terrible zapucay se abrió entre el tumulto, lo que ocasionó carcajadas y gritos entre los concurrentes. Castañeda apretaba con fuerza su rebenque, pero eran tantos los que reían y gritaban que no pudo más que resignarse y pararse a un lado de uno de los carteles. Algunos graciosos amagaban caer en las vías y sus amigos les gritaban «chaque el tren» para burlarse y enfurecerlo a Castañeda, algo que no demandaba mucho trabajo. Todo era válido para disipar la ansiedad de la espera. La llegada del tren estaba prevista para las 10 de la mañana. Todos hablaban y miraban irremediablemente hacia el sur. Casi 10:30 de la mañana, alguien observó a lo lejos una serpiente de humo que se acercaba y comenzó a saltar y gritar, «¡Allá viene, allá viene!». La majestuosa máquina se hacía cada vez más grande. En medio de gritos y abrazos de los concurrentes, el silbato ensordecedor de la locomotora parecía el llanto de un niño que se hacía a la vida. El rechinar agudo del freno pasó desapercibido ante tanto alboroto. La estación se había inundado de humo, un humo que traía progreso y felicidad. Castañeda tenía que disimular su asombro al ver esa enorme máquina y correr junto a sus hombres hacia el último vagón para proteger al gobernador. Realmente todo había salido como estuvo planeado, o quizás mejor de lo esperado. Al bajar el gobernador, la banda de música soltó sus primeros acordes. Con la máquina aún suspirando carbón, se cantó el himno nacional argentino y con el último verso, «Oh, juremos con gloria morir», se anudó un llanto desgarrador en la garganta de los concurrentes.
Seguidamente, para aprovechar la congoja del público, el ilustre invitado dirigió unas palabras a los presentes, que apenas se pudo escuchar. Al finalizar el discurso, aparentemente emotivo, se dio por finalizado el acto en un cerrado aplauso. El gobernador, el intendente y el selecto grupo de ciudadanos destacados, representantes de diferentes instituciones, se dirigieron al salón municipal, donde agasajaron al primer mandatario provincial. Aquel 12 de julio de 1898 sucedieron dos hechos muy relevantes y trascendentales para el pueblo. El primero y más importante fue la llegada del primer tren a nuestra ciudad, que marcó el inicio de una nueva era, y el segundo fue la anécdota graciosa con la cual se había perdido el miedo y el respeto a la gente Castañeda, alias Sargento Chiquetazo, pues se supo que después de aquel día hasta los gurises pasaban corriendo a su lado haciendo chucu, chucu, chucu y gritando chaque el tren. Bueno, muchísimas gracias. Otro aplauso para Linda. Bueno, nada más para decir, muy agradecido por el acompañamiento y por la presencia de todos. No sé si alguien quiere preguntar algo. Mientras no sea el número de CBU, no hay problema. Bueno, a continuación, no sé qué hora es. 10 menos 20. Bueno. Bueno, el cuento que leyó Linda recién era justamente como yo le contaba. Son cuentos que por ahí efectivamente no sé si sucedieron. Son cosas que están, son historias que uno se imagina, pero tiene dentro de la historia, tiene muchos datos históricos que sí fueron corroborados, ¿sí? No se sabe si Timoteo estaba realmente de esa forma, pero sí se saben las fechas, se han podido corroborar las fechas y bueno, los mandatarios que han estado en ese momento y que han recibido a la locomotora aquel día. Nuevamente les digo muchas gracias y bueno, hasta cualquier momento.